Una nueva sección más de podcasting, un nuevo tema más que vamos a tratar hoy en este maravilloso apartado. Es que se me va hacia encima, es que si no le doy paso al nombre de la sección en los primeros 10 segundos, no aguanta. Señoras y señores, hoy en Enredando con todos ustedes... Mundo Podcast. Perfecto. Estupendo. Bueno, hay más cosas que ya veremos si van entrando poco a poco. Sí, pero bueno. Ahora lo que nos toca es Mundo Podcast, como siempre, con Roberto Arrachaldeón. Roberto. Arrachaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estupendamente. ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? Hombre, mejor que nunca. Vale, porque hoy vamos a hablar de un podcast precisamente para que todos podamos disfrutar de la tecnología independientemente de nuestras capacidades. Muy bien. Me interesa. Vamos a hablar de accesibilidad, supongo, entiendo, porque por ahí va un poco el asunto, y de un podcast que habla de ello. Sí. Accesibilidad en tecnologías libres, que es un podcast con diferentes secciones en el que cada corresponsal de los que se ocupa de cada sección aportan su visión y conocimientos en temas de accesibilidad y tecnologías libres. Pues cuéntanos los temas, las personas, porque al final esto es el núcleo del programa. Sí, la verdad es que son unos cuentos, además. En particular, Jorge Lama es el productor y el presentador, el que va llevando de una a otra sección. Eva Marco, por ejemplo, lleva una sección que se llama Rompiendo Barreras, en la que habla de su experiencia como desarrolladora. Luego tenemos a David Marzal, que hace conmigo también una sección en Los Filipinos sobre Podcasting 2.0. Sí. Pero que aquí lo que hace es una sección que se llama Odisea en el ciberespacio. En el que habla de aplicaciones y noticias relacionadas con el software libre. De los míos. Y mucho de... Sí. O sea, David es 100% software libre. Pero también habla mucho de inteligencias artificiales en este caso. Luego tenemos a Pablo Arias, que habla de accesibilidad web, en particular. Tenemos a Thais Posada, que habla de... Su sección se llama Otros mundos, otras realidades. Y luego tenemos a Víctor y Marcolino, que tienen el laboratorio de testing, en los que hablan de diferentes sistemas y aplicaciones, por las impresiones que ellos tienen. Eso te gustaría también, Miguel, porque por ejemplo hablan de distribuciones de Linux, etcétera, y cómo están adaptadas. Un cacharreo. Exacto. Y luego, por último, pues tenemos, por ejemplo, a Clases con Pascal, de David Pacios. Y Eras una vez, con Enrique Valera. Pascal, el lenguaje de programación. No por ahí. Es exactamente. Estaría bien, ¿eh? Que yo iba a preguntar, porque sí, claro. Pascal, aparte del científico famoso, pues es efectivamente un lenguaje de programación muy viejo, y que yo tuve la suerte, desgracia, de probar hace muchos años. No lo sé. Todavía estoy debatiéndome en si me gustó o no, pero sí que era útil para entrar ahí un poco en programación. Yo aprendí con Pascal. En primero de carrera era el lenguaje que se usaba en la asignatura de tecnología de programación. Ya, pero en fin, hace muchos años. Hay una diferencia. Es que eso iba a decir yo. Hay una diferencia generacional. Sí. Pero bueno, si volviese a Delphi tampoco estaría mal. Pero bueno, nos estamos yendo. Sí. Y hablaba de que Enrique Valera hace la sección Eras una vez, que habla de precisamente un poco de prehistoria de la informática. Y también, además de que ya en esos primeros momentos, Tim Berners-Lee, etcétera, andaban pensando en que esto tenía que ser una tecnología que fuera accesible para todos. Sí. De hecho, yo te diría que las primeras webs, el texto e imágenes de las webs prehistóricas eran prehistóricas. Las primeras. De los promotores de la web eran bastante más accesibles que algunas de ahora, y que algunas que hubo en los 2000 con Flash Player y cosas un poco apócrifas. Sí. El Flash Player.
Eso se acabó por suerte para todos. Sí. Me deja una sección, por cierto, que era de Jonathan Chacón, que es diseño para todos. Que es más desde el punto de vista, pues eso, de cómo plantear un diseño para que sea accesible a todos. A todo el mundo. De hecho, este nombre sí que me suena porque, si no recuerdo mal, una de las primeras personas que empezó a hablar de accesibilidad en iPhone en concreto, por Twitter allá por hace muchos años, que fue él diciendo, bueno, pues soy ciego. Estoy hablando un poco de memoria, si no es exactamente su situación, perdonadme, pero creo que la cosa era, soy ciego y hay algunas aplicaciones que puedo usar y otras que no, porque el móvil me habla y algunas me dice las cosas bien y otras no. Poneos las pilas, desarrolladores. Correcto, es una de las virtudes además de este podcast, porque predican con el ejemplo. Parte del equipo de tecnologías con tecnologías libres tiene pues eso, pues distintas capacidades y explican desde su propia experiencia, para empezar. Claro. Así que es muy cercano. En primera persona, vamos, sí. Totalmente. ¿Cuánto llevan haciendo este podcast? Pues el podcast lleva poquito, porque llevan desde el año pasado, prácticamente desde el 30 del 11, y más o menos sacan a uno al mes. Así que en este momento pues llevan unos 9 episodios. 9, 10, depende de cuándo escuches esto. Sí. Y en el futuro ya llevarán más. Esperemos. Uno al mes. Vale. Sí, pero bueno, de momento ahí andan. Y está bien que sea uno al mes porque son episodios larguitos. O sea, estamos hablando de episodios de entre 40 minutos y una hora. Y claro, son varias personas ahí. Bueno, como uno enredando. Bueno, eso iba a decir yo, que si esto es largo, Dios mío del Señor. Bueno, a ver, no son podcasts de 4 horas, pero oye, hay que tenerlo ahorita. Yo es que últimamente ando escaso de tiempo. Ya. No me digas. No, pero la verdad es que los estándares han bajado mucho del tema de duración. Claro, entre los 9 episodios, si te digo, destácame 3, pues es un tercio de los que han publicado, pero, sí. Para hacernos un poco idea de qué temas hablan en concreto, de qué van comentando. Yo en este caso, además hay pocos, me iría al primero, porque es en el que explican qué es lo que van a hacer, de qué van a hablar, etcétera, y encima los distintos, ¿cómo lo llaman? ¿Colaboradores o...? Sí, es que en particular utilizan el nombre de, os dije, corresponsales. Corresponsales. Bien. Sí. Y la razón por la que usan corresponsales es porque dentro de este podcast tiene David Marzal, conoce Podcasting 2.0, tiene todos los tags de Podcasting 2.0 y de hecho están definidos las personas, etcétera, como productor, etcétera. Y la persona que encontraron para indicar a alguien que es alguien que lleva una parte pero no tal, bueno, la han puesto como corresponsal. Bueno, entonces por ahí viene. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos hablando, en el primer episodio los distintos corresponsales explican, o por lo menos parte de ellos, porque luego se han ido incorporando más, explican de qué van sus secciones. Así que es una buena... Una presentación, digamos, del podcast, sí. Pues sí. Y luego, pues no sé, ya por ir a lo más nuevo, nos iríamos al más nuevo, por ejemplo, y ahí tendríamos precisamente la sección esta que acabamos de hablar, la de clases con Pascal, la presentan en este episodio. Y luego pues David Marzal pues habla de Yang, que es una aplicación para trabajar con LLMs, con inteligencias artificiales. Pues temas de, por ejemplo, qué significa que una inteligencia artificial sea abierta, o el informe de accesibilidad de Matrix. ¿Sabéis lo que es Matrix? No es la de Neo. No, la verdad que no. El protocolo de mensajería estilo WhatsApp o similar, que es libre y abierto. O por ejemplo, aquí también se presentaron la sección de Eras una vez, la de Enrique Varela, en la que él habla precisamente desde su experiencia, que él explica que él lleva mucho tiempo, muchos tiros pegados aquí en esto de la informática. De hecho, hace algún comentario de que cuando él empezó a trabajar la cosa iba con máquinas de escribir, etcétera, y ha visto todo el camino, ¿no? Sí. Y luego pues eso, pues Pablo Arias, por ejemplo, que hablamos de accesibilidad, pues nos habla sobre los captchas y cómo los captchas últimamente que se hicieron para controlar que no funcionara, que no hubiera robots. Ahora los robots son más capaces que los humanos de resolverlo.
Y eso, en cierta manera, desde el punto de vista de accesibilidad, pues es un problema a veces. Sí. Esos que tienen las imágenes, indica las imágenes que aparece aquí un no sé qué, eso es un problema para ciertas personas. Yo hay veces que no soy capaz y me cuestiono mi propia humanidad. ¿Dónde se ve un semáforo aquí? Y tienes que andar marcando los cuadritos donde aparece el semáforo. No, pero es que precisamente ahora, eso ya está muy avanzado. Comentaba Pablo que ahora hay otros nuevos en los que te va poniendo, yo qué sé, un pato y un elefante. Un pato y entonces tú tienes que decir, vale, y pulsa el pato, el elefante, no sé qué, y tú dices, ¿el qué? No sé lo que tengo que rellenar. Pulsa el que tiene 3 patos, pero si yo he visto 3, no, pero es que había uno debajo que se le veía un poco el pico. Sí, algunos son muy complicados. Claro, pues imagínate eso siendo ciego. Sí. O sea, mira, exacto. Sí. Pues la verdad que temas muy interesantes. Estoy echando un vistazo a la web. Esto me huele mucho a otro sistema que creo que algún otro podcast que nos comentaste la temporada pasada también utilizaba, y hay mucho podcasting 2.0 aquí, ¿eh? Sí, mucho, sí. Pues, ten en cuenta que está ahí David, participantes. Sí. Y bueno, el tema de subtítulos, obviamente, por tema de accesibilidad también. Sí, claro. Sí. A veces las transcripciones pues no son lo más finas que deberían, pero bueno. Dejan mucho que desear muchas veces. Oye, mejor es algo que nada. O sea, al final, esto también lo comenta, se ve mucho en YouTube, ¿no? El decir, bueno, si tengo, aunque sea un mínimo subtítulo y no puedo escucharlo, no solo porque no tenga capacidad de escucharlo, sino porque no pueda en ese momento, por lo que sea, pues mejor un subtítulo automático que no ver el vídeo. Sí, efectivamente. Pues la verdad que tiene muy buena pinta. Yo creo que lo único que nos queda es mencionar la página web, la que hacía referencia antes. Sí, la web la tienen accesibilidadtl.gitlab.io. Y bueno, en realidad tienen feeds, es un podcast totalmente abierto y seguramente lo encontréis en prácticamente cualquier aplicación de podcast que os guste. Perfecto, pues accesibilidad con tecnologías libres es la recomendación de hoy, un podcast en el que vais a poder escuchar diferentes puntos de vista sobre accesibilidad, efectivamente, con tecnologías libres. No tiene ninguna pérdida el título. Roberto, muchas gracias por traernos esta recomendación y nos escuchamos en la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros y ya sabéis, hasta entonces, escuchad muchos podcasts. Muchas gracias.